Bueno, en esta sesión vamos a platicar del proceso de replicación del DNA. Vamos a ver cómo está organizada la cadena de DNA, cómo se mantiene unida esta cadena, cuáles son las proteínas que participan en el proceso de replicación, cómo se relaciona con el ciclo celular y qué es lo que significa el decir que las células solo se replican una vez. Y bueno, vamos a ver el tipo de replicación, pero además lo vamos a relacionar con lo que es el proceso de transcripción y traducción. Porque muchas veces pensamos que son eventos lineales o pensamos que después de uno está otro, pero la realidad es que para que haya replicación necesitamos transcripción y traducción. Y para que haya transcripción y traducción necesitamos una replicación. Entonces vamos a empezar por explicar lo que es la replicación como proceso, ¿no? Entonces lo que vamos a ver aquí es que tenemos una cadena doble de DNA. En este momento aquí la cadena ya está abierta. Se ve una cadena de este lado. Vamos a usar se ve una cadena aquí abierta. Aquí está la otra, pero ya están duplicadas. Quiere decir que aquí ya se llevó a cabo el proceso de síntesis de DNA. Entonces vamos a ver esta parte de aquí. Esta cadena al principio estaba como está aquí señalado, ¿no? Es la cadena madre, en donde en un extremo inicia con 3' y esta cadena va a terminar en 5', y la que está enfrente inicia con 5' y termina en un extremo 3'. Esto nos habla de la presencia de distintos grupos en los extremos de cada cadena. Cuando hablamos de 3' nos hace referencia al extremo que termina en OH, y cuando hablamos de 5' es el extremo que termina en fosfato. Sin embargo, estos grupos químicos, bueno, lo que hacen es eso, ¿no? Es marcar la dirección de la cadena de DNA. Ahora, ¿cómo está organizada la cadena de DNA? Yo sé que todos sabemos cómo está organizada. En los extremos, bueno, no en el extremo, en el soporte de la cadena, en el esqueleto de la cadena, tenemos de manera alternada un grupo fosfato, un azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, y unida a la desoxirribosa tenemos una base nitrogenada. Después de la desoxirribosa tenemos otro grupo fosfato, unido a otra ribosa, y a esta ribosa unida una base nitrogenada. A esta desoxirribosa tenemos unida a otro grupo fosfato, y este grupo fosfato tenemos otra desoxirribosa y su base nitrogenada. De manera tal que esto es un nucleótido. Esto es otro nucleótido porque recordemos que tiene 3 componentes. Esto es otro nucleótido. Cuando contamos 3 nucleótidos, 1, 2, 3 en la cadena de DNA, estamos hablando de un tripleto. Tenemos un tripleto aquí, este sería el primero para otro tripleto, acá tenemos otro tripleto. Y cuando hablamos de la unión de una base nitrogenada en una cadena con otra base nitrogenada en otra cadena, esto se le llama pares de bases. Y lo largo de una cadena de DNA se mide en pares de bases, ¿no? Por eso sabemos ahora que todas las 46 cromosomas de una célula somática tienen alrededor de 3.5 billones de pares de bases, ¿no? Más o menos es la longitud de la cadena de DNA. Ahora, hay una ley que seguramente todos recuerdan que dice que mientras en una base tenemos, o en un nucleótido tenemos como base una purina, en el otro lado vamos a tener una pirimidina, de manera tal que se une la adenina con la timina y la citosina con la guanina. ¿Por qué? Porque la adenina tiene la capacidad de formar 2 enlaces por puente de hidrógeno, mientras que la timina también forma 2 enlaces por puente de hidrógeno. Y la citosina y la guanina, entre ellas, pueden formar 3 enlaces por puente de hidrógeno. Una unión de otra forma nos generaría una inestabilidad de la molécula, algo que es un lujo que pues no nos podríamos dar, ¿no? Entonces la ley pues se llama ley de Chargaff, que es la que nos dice que siempre que tenemos una adenina tenemos una timina, citosina, guanina. Y bueno, aquí tenemos la dirección, ¿no? Vemos que aquí empieza en 3', no en 5' y termina en 3', y acá inicia 3', 5'. Entonces las cadenas son cadenas antiparalelas. Bueno, esto es lo que realmente está cuando nos muestran esto, ¿no? Cuando nos muestran estas escaleritas que es la forma en la que nos representan al DNA, ¿no? Antes de ver el proceso, me gustaría que viéramos esta imagen. Esta es una imagen muy sencilla de una cadena doble de DNA. Este pedacito de aquí es la cadena original, ¿no? Y esta cadena
que es doble, es antiparalela, formada de pares de bases, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, se va a desnaturalizar, como lo vemos aquí, se va a abrir. Esto que tenemos aquí se llama horquilla de la replicación y es aquí donde se acomodan todas las proteínas que se encargan de sintetizar DNA nuevo, ¿no? Todo ese complejo formado de proteínas y todas estas proteínas accesorias que se necesitan para que esto ocurra se llama replisoma. Aquí lo tenemos, replisoma. Y entonces esta cadena rosita pues representa la cadena original. Le pusimos aquí cadena vieja, ¿no? Y esta otra de acá pues representa la otra cadena que también es la cadena vieja. Entonces, esta cadena va a servir de molde para a partir de ella formar una cadena nueva de DNA, que es la cadena lila. Lo mismo acá, esta cadena vieja, que era de la cadena original, va a servir como molde para formar una cadena nueva de DNA. Esto significa, aquí estamos replicando y esto significa que la replicación es semiconservativa. ¿Por qué? Porque ahora esta es la cadena nueva de DNA, esta es la otra cadena nueva de DNA. Y estas cadenas nuevas tienen una cadena vieja y una cadena recién sintetizada, una cadena vieja y una cadena recién sintetizada. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Bueno, para empezar debe de haber una secuencia más bien en el DNA que se le llama origen de la replicación. Dado que el DNA es una cadena larga y son varios los cromosomas con su DNA, pues estos orígenes de la replicación siempre hay varios a lo largo de toda la cadena de DNA, de manera que la replicación inicia en todas al mismo tiempo. Este origen de la replicación pues es reconocido por las enzimas que conforman y las proteínas que conforman al replisoma. Ahora, para esto recordemos que el DNA está súper enrollado y este súper enrollamiento se va perdiendo por efecto de la topoisomerasa o de las topoisomerasas. Una vez que se va perdiendo este superenrollamiento, hay que romper los enlaces por puente de hidrógeno, o sea, estos que están aquí, manteniendo unida la cadena simple con la otra cadena simple. Y recordemos que los enlaces por puente de hidrógeno pues son enlaces débiles. Entonces lo podemos romper. ¿Quién lo rompe? Una enzima que se llama DNA helicasa, ¿no? Ahora esta DNA helicasa empieza su trabajo acá, porque recuerden que esto estaba unido. Y entonces se abrió y entonces se organizan, aquí se acomoda todo el replisoma y empieza a desplazarse en este sentido. Aquí ya tenemos que avanzó y al ir avanzando ya hubo formación de cadenas nuevas de DNA. Ahora, en esta ruptura de los enlaces por puente de hidrógeno que estaban aquí, supongamos que la cadena estaba cerrada, ¿no? Toda esta cadena estaba aquí cerrada y se rompieron, inmediatamente se incorporan toda esta serie de proteínas. La familia de las DNA polimerasa es una familia amplia, numerosa, de distintas proteínas y no son las únicas que participan, sino que además se requieren unas proteínas que se llaman proteínas SSBP. SSBP viene del Single Strand Binding Proteins, que son proteínas, la traducción sería así como proteínas de unión a la cadena sencilla de DNA. ¿Por qué son importantes? Porque si la helicasa rompe aquí los enlaces por puente de hidrógeno y se va desplazando, si no hacemos algo más, la cadena se vuelve a enrollar y no se mantiene abierta la horquilla de la replicación. Entonces necesitamos estabilizar esa cadena de DNA doble abierta para poder mantener ahí dentro el replisoma y que entonces se vayan duplicando las cadenas de DNA. ¿Quién hace esto? Pues lo hacen las proteínas SSBP, como las vemos aquí, como las vemos acá. Entonces mantienen abierta esa horquilla. Esto permite a todo este complejo formada por varias subunidades de ingresar y empezar a leer, pero además empezar a formar. ¿Cómo lee? De estas dos cadenas, la que tenga el extremo 3', que es esta, tiene el extremo 3', entonces la DNA polimerasa lo va a identificar y entonces la DNA polimerasa lee en dirección 3', 5', que es la cadena que está aquí. Lee en esa dirección y mientras va leyendo, y leer significa que si aquí en la cadena tiene una base en el nucleótido que dice adenina, enfrente va a poner un nucleótido que tenga timina. Si tiene citosina, enfrente va a poner uno que tiene guanina, en la cadena nueva que está formando. Porque lo que hace la DNA polimerasa es polimerizar nucleótidos para formar una cadena nueva. Y entonces, como esta cadena que termina en 3'
o que inicia, mejor dicho, en 3' y termina en 5', lleva la dirección de lectura, pues la DNA polimerasa lo que va a hacer es leerlo así como que de corridito, ¿no? Y formar cadena nueva de corridito. Esa cadena nueva que se forma así de corridito se llama cadena líder. Y la dirección de síntesis es 5', 3'. Esto nos dice de entrada que las cadenas nuevas que se van a formar pues van a ser antiparalelas justamente como era la cadena original de la cual partieron. Ahora, este complejo se va a ir desplazando y entonces se va a ir formando esa cadena nueva de DNA. Ahora, en el otro extremo, o mejor dicho, en la otra cadena, la que lleva la otra dirección, ocurre lo mismo, pero de manera diferente. Lo mismo en cuanto a que es el mismo complejo de DNA polimerasa quien lo hace, pero en la otra cadena no puede reconocer el extremo 3' porque la otra cadena tiene el extremo 5'. Entonces, para esto se acomoda un complejo. Este complejo que lleva una helicasa que va rompiendo los enlaces por puente de hidrógeno, además lleva una primasa que se incorpora así en una estructura supramolecular, podríamos decir. Y entonces, esta DNA primasa lo que va a hacer es sintetizar un primer, que es este que está aquí. Y este primer es una cadena de RNA que sirve de cebador y que va a tener aquí un extremo 3', justamente el extremo que requiere la DNA polimerasa para empezar a sintetizar DNA nuevo. Una vez que lo identifica, pues lo lee en dirección 3', 5', pero va sintetizando en dirección 5', 3'. ¿Qué tanto lee? Lo suficiente hasta que se encuentra con unas enzimas, unas proteínas SSBP. Y entonces, ese fragmento que formó, porque entonces se va a formar fragmento, por cierto, las DNA polimerasas sintetizan alrededor de 20 a 50 nucleótidos o bases nitrogenadas por segundo, o sea, son procesos que ocurren muy rápido. Y entonces, bueno, sintetiza este fragmento, este es el fragmento de Okazaki. Ese fragmento o esa cadena se está formando, mejor dicho, en fragmentos, por eso se le llama cadena con retraso. Aunque se le llama cadena con retraso porque se forma en fragmentos, ambas cadenas, y esto es algo maravilloso, ¿no? Ambas cadenas se terminan de sintetizar al mismo tiempo. Y entonces, todo esto es con fragmentitos, ¿no? Bueno, después llega otra DNA polimerasa, una DNA polimerasa que se encarga de quitar este fragmento de RNA, porque no podemos tener una cadena nueva de DNA, una cadena doble que tenga RNA y DNA. Entonces, una enzima va a quitar ese fragmentito de RNA primer y mientras va quitando los nucleótidos, va metiendo nucleótidos nuevos de DNA. Y esos nucleótidos nuevos pues van rellenando, pero hay un momento en el que no se pueden unir con el siguiente fragmento de Okazaki. Entonces, o con el siguiente nucleótido el que inicia el fragmento de Okazaki. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega una DNA ligasa y sella ese último enlace para que entonces sí tengamos la cadena totalmente continua. Y esto ocurre, dado que hay varios orígenes de la replicación a lo largo de toda la cadena, pues esto ocurre en varios puntos a lo largo de toda la cadena, de manera que al final, y dice aquí aproximadamente 10 a 12 horas, pues se termina de sintetizar todo ese DNA. Ahora, cuando se está sintetizando este DNA, en ese momento, pues sí, se están formando nucleótidos, pero ya estaban llegando aquí los nucleótidos como estos. Bueno, este es un nucleótido con solo un grupo fosfato, porque es así como forma parte de la cadena. Como lo ven aquí, está el fosfato, base nitrogenada. No, fosfato, la pentosa y su base nitrogenada. Fosfato, pentosa y base nitrogenada, que sería esta estructura. Pero la realidad es que aquí tienen que llegar como nucleótidos de DNA con sus 3 grupos fosfato. Solo que cuando se incorporan con la DNA polimerasa van llegando, la misma DNA polimerasa quita dos fosfatos en forma de pirofosfato y me quedo solo con un fosfato dentro de la estructura del DNA. Ahora, esto me va a dar como resultado pues la formación de 2 cadenas dobles antiparalelas complementarias con la misma información, con la misma secuencia de bases que tenía la cadena original. O sea, esta cadena doble antiparalela complementaria se va a duplicar de la misma forma, ¿no?
con la misma secuencia de bases. ¿Por qué? Porque al final de cuentas con la replicación lo que quiero es pasar toda mi información como célula, toda mi información a las células nuevas. Y tengo que asegurar que esto sea correctamente. En otra sesión voy a hablar de los procesos de reparación. Y entonces se pasa toda esta información, que el pasar la información significa que la secuencia de bases que tenía el DNA original o el DNA de la cadena madre va a ser el mismo que tengan las cadenas de las células hijas, ¿no? Ahora, esto pues se relaciona con el proceso, con lo que es el ciclo celular, ¿no? Entonces la replicación empieza en una etapa, en una fase que se llama fase S. Para que se dé esta fase, necesito formar a las proteínas, todas estas proteínas que se requieren aquí para la replicación, y eso ocurre en la fase G1. La fase G1 me prepara para que se sintetice el DNA. Y luego en la fase G2 se sintetizan las proteínas para la separación de los cromosomas, para separación de los cromosomas. Ahora, una vez que esto ocurre, iniciamos ya la primera etapa de la división de la, bueno, en este caso estoy hablando de la mitosis, la primera etapa de la mitosis, ¿no? Profase, metafase, anafase y sus subfases, ¿no? Y entonces el resultado es que de una célula que tiene ya duplicado la información genética, se formen dos células hijas. Cada una de esas células hijas tiene la misma información. Entonces aquí vemos, ¿no?, a las células, ¿no? Ahora, este proceso pues está finamente regulado, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de proteínas que se llaman ciclinas que van marcando la entrada en distintas fases, ¿no? De manera que todo está, como decía, finamente regulado. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la transcripción y la traducción? Bueno, en esta imagen vemos un núcleo, vemos una cadena de DNA, vemos que el DNA se transcribe y me forma una cadena de RNA mensajero. Ese RNA mensajero va a salir del núcleo y va a ser traducido por el ribosoma. Y a ese ribosoma van a llegar los aminoácidos vía el transporte que se da a través de los RNAs de transferencia. Y el resultado son proteínas. ¿Como cuáles? Pues aquí puse tropomiosina, troponina, actina, miosina, que son las proteínas del proceso de contracción muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, tenemos entonces el proceso del ciclo celular, ¿no? En donde se duplica el DNA, que es lo que tenemos aquí. Dijimos, se da de manera semiconservativa. Entonces tengo una cadena doble. Esto me da como resultado dos cadenas dobles. Esto, acuérdense, ocurre en todos los cromosomas. Y entonces, todo el DNA de una de las cadenas de DNA, pues van a irse. Bueno, aquí estoy mencionando una, pero bueno, son los 46 cromosomas. Se van a dirigir hacia una célula y la otra cadena hacia la otra célula. Y luego, esa célula que va a hacer, yo asumí que eran las células musculares, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer esta célula? Pues producir actina, miosina, troponina, tropomiosina. La otra célula, ¿qué va a hacer? Pues va a producir actina, miosina, troponina y tropomiosina. La célula de la que partió, ¿qué hacía? Pues formaba actina, miosina, troponina y tropomiosina. Ahora, las células se duplican, se replican solamente una vez, porque esta célula es una célula nueva. Y esta célula tiene su información genética, que es esta que está aquí. Y esta información se va a duplicar. Y entonces parte de esa información se va a una célula y la otra a otra célula. Y luego esa célula, pues, ¿qué va a formar? Pues actina, miosina, troponina y tropomiosina. Y la otra célula que se llevó la otra parte de la información, pues, ¿qué va a formar? Actina, miosina, troponina y tropomiosina. Luego el DNA de esta célula se vuelve a duplicar y me vuelve a dar dos células. ¿Y qué van a hacer? Lo mismo que hacían todas las células de las cuales partieron. Todas las células que se formaron van a ser actina, miosina, troponina y tropomiosina. Recordemos que no son las únicas proteínas que se forman en los miocitos, pero bueno, son las que se identifican siempre. O sea, es de lo primero que aprendemos sobre las células musculares. Y bueno, esto es lo que permite es mantener la cuenta de células en el cuerpo
el que solo podamos, por ejemplo, el miocito formar actina, miosina, troponina y tropomiosina, a diferencia del hepatocito que forma albúmina, a diferencia de las células alfa que producen glucagón, es la parte de la especialización de los órganos, ¿no? La especialización de las células, que si bien la replicación, el proceso es el mismo, la expresión de los genes para su transcripción y traducción, pues va a ser diferente porque las funciones de cada una de esas células, pues es una función diferente. Y recordemos que nosotros somos la suma de todos los esfuerzos de cada una de nuestras células.